Esta es la historia del legado del mal en el pueblo de Ravenswood. Un granjero llamado Lucas vivía solo en una vieja casa rodeada de campos. Su único compañero era un enorme cerdo negro llamado Cale. Lucas lo había criado desde que era un lechón y decía que Cale era especial, casi humano. Sin embargo, los vecinos evitaban pasar por la granja, murmurando historias extrañas sobre ruidos que venían del corral a medianoche. Decían que se escuchaban risas, como si alguien o algo más estuviera allí. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el campo, Lucas se despertó al escuchar golpes en su ventana. Se levantó, pensando que era el viento, pero cuando miró hacia afuera, no vio a nadie. Al bajar las escaleras, se dio cuenta de que Cale no estaba en su corral. La puerta estaba abierta, aunque recordaba haberla cerrado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una respiración caliente detrás de él. Al girarse, encontró a Cale. Pero algo estaba mal. Sus ojos brillaban con un extraño resplandor rojo, y una grotesca sonrisa parecía deformar su hocico. Lucas intentó retroceder, pero Cale se paró sobre sus patas traseras, tan alto como un hombre. En un tono grave y gutural, el cerdo habló: «Me diste tu compañía. Ahora me darás tu alma», antes de que Lucas pudiera correr. Cale lo atacó con una fuerza imposible para un animal. Los gritos del granjero se perdieron en la noche. A la mañana siguiente, los vecinos notaron que el cerdo de Lucas estaba suelto, caminando por el pueblo. Al acercarse a la granja, no encontraron rastro del granjero, solo marcas profundas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Desde entonces, cada luna llena, los habitantes aseguran escuchar risas extrañas y pasos pesados que se acercan a sus casas. Algunos dicen que, si ves al cerdo negro frente a tu puerta, no debes mirarlo a los ojos, o terminarás como Lucas. Así terminó la primera historia. Ahora, les relataré la historia de la casa de la devoración en la mansión de la señora Adelina, un lugar de belleza y terror. 4 indigentes fueron invitados a una cena que cambiaría sus vidas para siempre. La señora Adelina, una mujer anciana y enferma, les dio la bienvenida con una sonrisa cálida y una voz temblorosa. Después de una cena opípara, los invitados se sintieron agradecidos y relajados, sin saber que estaban a punto de convertirse en el plato principal de la señora Adelina. Fueron drogados y llevados a una habitación secreta, donde fueron sometidos a un ritual macabro. La señora Adelina, con un apetito insaciable por la carne humana, se deleitaba en comer sus víctimas, pieza por pieza. Los invitados, ahora prisioneros, fueron sometidos a un tormento sin fin, mientras la señora Adelina se regodeaba en su festín. Pero la historia no termina ahí. La señora Adelina no estaba sola en su mansión. Tenía una hija, Emma, que había crecido en un entorno de terror y locura. Emma era una mujer frágil y vulnerable, que había sido condicionada por su madre para seguir sus pasos. A medida que la historia avanza, se revela que la señora Adelina no es la única que tiene un apetito por la carne humana. Emma también comienza a sentir el mismo deseo, y la línea entre la realidad y la locura se vuelve cada vez más difusa. Y como último relato, les presento la historia de la habitación del miedo. En una casa oscura y abandonada, en un barrio olvidado de la ciudad, un niño llamado Tomás vivía con su padre, Carlos. La casa era un lugar sombrío y lleno de recuerdos tristes, donde el tiempo parecía haberse detenido. Tomás tenía un amigo imaginario llamado el Guardián, que según él, vivía debajo de su cama. Su padre siempre había pensado que el guardián era solo una invención de su hijo, una forma de lidiar con la soledad y el miedo que sentía en aquella casa. Pero una noche, todo cambió. Un grupo de delincuentes, liderados por un hombre llamado Víctor, entró en la casa con la intención de robar. Eran hombres violentos y despiadados, que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Cuando se acercaron a la habitación de Tomás, el guardián salió de debajo de la cama y los atacó. Los delincuentes fueron encontrados muertos en la habitación, con marcas de mordeduras y arañazos en sus cuerpos. La policía fue llamada y comenzó a investigar el caso. Tomás y su padre fueron interrogados, pero ambos negaron cualquier participación en los asesinatos. Sin embargo, cuando la policía se fue, Tomás se acercó a su padre y le dijo: «Papá, el guardián quiere leche». Su padre se rió y le dijo: «Claro, Tomás, le diremos al guardián que la nevera es toda suya». Pero cuando Tomás se fue a dormir, su padre se quedó despierto, pensando en lo que había sucedido, y se preguntó: ¿qué es realmente el guardián? ¿Es un amigo imaginario o algo más siniestro? La respuesta la encontró al día siguiente, cuando descubrió un mensaje escrito en la pared de la habitación de Tomás: «El guardián siempre protege». Y debajo del mensaje había una huella de mano ensangrentada. Carlos se sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era el guardián? ¿Y qué había pasado realmente aquella noche? Decidió investigar más a fondo y descubrió que la casa tenía un oscuro pasado. Había sido el escenario de un crimen horrible muchos años atrás,
y se decía que estaba embrujada. Carlos comenzó a creer que el guardián era algo más que un amigo imaginario. Era algo real, algo que había estado protegiendo a Tomás todo este tiempo. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y qué quería de ellos? Carlos sabía que tenía que descubrir la verdad detrás del guardián, pero estaba aterrado de lo que podría encontrar, chavos. Gracias por ver el video. Si llegaste hasta el final, te invito a seguirme si aún no lo has hecho para que no te pierdas de nada. Nos vemos en la próxima historia.